para este semestre se ha resumido esta parte en dos temas fundamentales, la parte del drenaje torácico cerrado y la parte de catéter venoso central o vía central, que es lo que más me interesa. Pues vamos a poner datos puntuales, algunos resumen seguramente de lo que ya ustedes conocen como parte teórica en otros cursos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera parte de este drenaje torácico cerrado. Son algunos datos puntuales acerca de la fisiología del espacio pleural. Recuerden ustedes, nuestro espacio pleural, la pleura tiene dos componentes, la parte visceral, la parte parietal, que ya creo que está de más detallarse, ya lo saben muy bien. Pero sí hay que hacer hincapié en que ese espacio pleural, así como mencionan ahí, es un espacio virtual. Y ese espacio virtual está ocupado, como dicen, por un filtrado plasmático, un volumen variable entre 5 a 15 mililitros, ¿no? Y sirve como una especie de lubricante para estos movimientos pulmonares, ¿no? Tal es así que lo que tienen que recordar ustedes, y es un poco que tal es así que es muy importante que ustedes deban recordar que en un ciclo respiratorio normal vamos a encontrar unas fuerzas de retracción que van a tender hacia el colapso de esta zona, ¿no? Y otra fuerza en sentido contrario, que son los movimientos de la pared torácica que van a tender a la expansión. Entonces, este juego entre colapso y expansión, finalmente lo que van a lograr es, por favor, no se olviden, que es muy importante, que el espacio pleural o intrapleural sea negativo, ¿no? Sea negativo entre menos 8 centímetros de agua, menos 2 centímetros de agua. No es milímetros de mercurio, por favor. Se emocionan en la pregunta del examen, le marco milímetros, menos centímetros de agua. Entre menos 2 y menos 8 centímetros de agua por este juego de fuerzas. Esta es una representación esquemática de lo que ya conocen ustedes, ¿no? Para hacer hincapié justamente en estos datos del espacio pleural, que es virtual y existe un filtrado plasmático. Está el volumen, si lo quieren establecer en mililitros por kilo de peso, pero el volumen más o menos entre 5 y 15 mililitros, que les expliqué, y por tanto este juego de esas dos presiones hace que la presión intrapleural sea negativa. Nuevamente estoy repitiendo, entre menos 2 menos 8 centímetros de agua, pero en una situación fisiológica normal, o sea, en un volumen vital normal, ya conocen ustedes el volumen vital, no es una respiración fuera del parámetro normal, una situación normal. Además, como es variable esta presión, vamos a ver que hacia los ápices vamos a tener presiones más negativas todavía y en las bases menos negativas, por eso es variable, pero va a ser todo el mundo, ¿no? Miren ustedes, acá estamos haciendo un hincapié sobre esas fuerzas que interactúan para que finalmente el espacio intrapleural sea negativo, las fuerzas de expansión y retracción, que finalmente es el juego de equilibrio de la tendencia hacia el colapso o la expansión, van a hacer nuestro volumen, nuestra presión intrapleural negativa. Recuerden ustedes a un volumen vital entre los 2 y los 8 centímetros de agua. Nuevamente, la tercera vez, lo vamos a hacer. La situación es de que en un paciente con una fisiología normal, digamos, cuando se altera este equilibrio, ¿no? Donde esta presión que estamos hablando entre menos 2 y menos 8 se altera por alguna situación patológica, vale decir que ese espacio empieza a ocuparse, sea por aire, por líquido, por sangre, de tal manera que esta presión de equilibrio se anula, se va a alterar. De tal manera que al incrementarse ese espacio por lo que esté conteniendo, ¿no? Va a tenderse a un colapso pulmonar, pues el pulmón va a estar colapsado. Y por tanto, al estar colapsado, va a haber hipoventilación alveolar hipóxica. ¿Qué pasa cuando más volumen de esta situación patológica normal se va acumulando? Obviamente va a incrementar toda esta presión hacia el lado contralateral, ¿no? Si la presión intrapleural lo incrementa, va a haber inclusive el desplazamiento del intestino hacia el lado contralateral, ¿no? De tal manera que esto va a incrementar una resistencia al retorno venoso. Por tanto, hay mayor compromiso ventilatorio, disminuye el retorno venoso. O sea, va a haber una variabilidad del estado del paciente o de la presentación clínica dependiendo de varias características de la
sustancia, o este elemento que va a ingresar al espacio pleural. Esto es una representación, una radiografía digital de lo que está constituido un vehículo. Este espacio está ocupado, en este caso, por el obviamente, y nos da también. Miren ustedes, ese equilibrio que nosotros tenemos entre esas presiones que vamos a tener, que nos va a dar nuestra presión intrapleural negativa, finalmente se va a alterar por este acúmulo de este elemento, de este espacio pleural. De tal manera que ese acúmulo de aire líquido que fuera en el espacio pleural, dependiendo del volumen, de la característica de lo que se acumule y de la velocidad de instauración, también nos va a dar un cuadro clínico distinto en el paciente y por ende una mortalidad variable. ¿A qué se refiere con esto? Es diferente, ejemplo, que solamente se acumule, digamos, 100 mililitros de agua a que se acumule 1 litro, ¿no? Ese mayor volumen generará mayor compromiso. La característica es diferente que sean 300 o 500 mililitros de aire que sean 500 mililitros de sangre, ¿no? Ya estamos hablando de características. Pues obviamente, además de ocupar un espacio de sangre, está repercutiendo con toda la hemodinamia del paciente. Por ende, la situación del paciente será distinta en su presentación. Y obviamente la velocidad de instauración también nos va a dar un cuadro clínico diferente. Si se acumula progresivamente lentamente, seguramente va a dar tiempo que el paciente genere mecanismos compensatorios. Pero si es abrupto, súbito, obviamente la situación del paciente es distinta. Por eso es muy importante que ustedes recuerden estas características del volumen, la característica de lo que se acumule y la velocidad de instauración para que finalmente nos pueda dar un cuadro clínico distinto, obviamente una mortalidad variable dependiendo de esa situación, ¿no? Entonces, en esas situaciones, seguramente nosotros evaluaremos la necesidad de colocar un tratamiento pleural. Entonces, para fines prácticos, la sinonimia es lo mismo decir tubo drenaje torácico, drenaje pleural o toracostomía por tubo. Finalmente está referido a lo mismo, a drenaje torácico. Estamos drenando la parte del espacio pleural, ¿no? Existen técnicas en la actualidad cada vez menos invasivas, ¿no? Pero clásicamente nosotros lo que tenemos que aprender es la manera básica con la que pueden ustedes subsistir, sobrevivir y afrontar la situación en cualquier lado, que es la técnica de disección. Pero existen métodos seguramente menos invasivos como los percutables, microgénica, o trocales, o la misma técnica que se hace para provocar, por ejemplo, una tentativa de ¿no? Pero lo que quiero que recuerden ustedes es cómo se procede en el caso de disección, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Finalmente, uno, obviamente, evacuar ese material que se está acumulando normalmente y finalmente no solamente es eso, ¿no? Lo segundo es también tan importante como lo primero, hay que restaurar esas presiones pleurales a la fisiología respiratoria normal, eso es lo que pretende, ¿no? Para que todo se vaya equilibrando. Entonces, para indicaciones de este tipo de procedimiento, sea que el contenido sea aéreo, líquido o realmente mixto, ¿no? Hay situaciones claves que ustedes deben entender y seguramente les va a tocar vivir. Cuando estamos hablando de un contenido aéreo, básicamente un neumotórax, ¿no? Este neumotórax puede ser espontáneo o realmente traumático, ¿no? Cualquiera de las situaciones, vamos a ver. Entonces, cuando es contenido aéreo, es muy importante que ustedes vean el volumen aéreo de lo que se acumula en el neumotórax, ¿no? Tanto así que se ha establecido que aquellos acúmulos más de 20% del volumen, ¿no? En la capacidad de preparar el tórax, tengan o no tengan síntomas, ustedes tienen que colocar tubo de drenaje torácico. ¿Por qué? Porque hace que el paciente mayor de ese porcentaje se descompense. Pero si el volumen que se acumula es menos del 20%, ahí sí, no a todos, por favor, solamente a aquellos cuya sintomatología es evidente o está empeorando esta actividad. ¿Cuándo van a ver esto? Cuando les toque de repente asistir a una unidad de monitoreo continuo tipo shock trauma o tipo UCI, ¿no? Frecuentemente los pacientes que están en estas áreas necesitan ser invadidos por diversos dispositivos para controlar mejor
monitor de estado del paciente, monitoreo del estado general del paciente. Entonces, frecuentemente les colocan catéter venoso central para la infusión de diversos tipos de medicamentos, como vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, estos pacientes que son sometidos a colocación de catéter venoso central potencialmente pueden hacer un neumotórax iatrogénico por el procedimiento. Entonces, a veces el médico de UCI se asusta o de repente simplemente quiere la evaluación para formalismo del colega respectivo del área clínica y hacen un neumotórax y no todos los neumotórax se van a tener que drenar a través del tubo de drenaje torácico. Si el volumen, como aparece, es menos del 20% del paciente, en realidad su estado ventilatorio, respiratorio no ha desmejorado, simplemente queda en vigilancia. Y solamente aquellos que sí, por el procedimiento, a pesar que es menos del 20%, si está empezando a deteriorar la parte respiratoria ventilatoria, de colocarse. Lo mismo podemos nosotros extrapolar hacia el conocimiento de cuando hay un acúmulo de contenido líquido. Por ejemplo, pueden existir derrames paraneumónicos, enzimas o derrames, digamos, de líquido pleural por enfermedad maligna. De estos seres, seguramente el edema, definitivamente por ser cruz, es que de nada. Pero en las dos situaciones de paraneumónicos y los derrames pleurales por enfermedad maligna, hay que considerar cuándo los hago. ¿Por qué? Porque se supone que si es un derrame paraneumónico, yo tendría que considerar si el paciente finalmente está con un proceso de neumonía, secundaria a la neumonía está haciendo un derrame paraneumónico, tendría yo que instaurar el tratamiento antibiótico correcto. Si con ese tratamiento antibiótico correcto el paciente va a mejorar o está mejorando, así tengo un derrame paraneumónico, no tiene una intención o una indicación de drenar eso, salvo que a pesar del tratamiento el paciente no está yendo bien. Entonces ahí sí, como ayudante, se le tendría que hacer un drenaje de líquido paraneumónico que está dando el paciente, ¿no? Es diferente a la situación que dejó. Lo otro, igual, cuando un paciente tiene un derrame pleural por enfermedad maligna, generalmente son enfermedades metastásicas, recuerden, cuando hacen derrame pleural son metastásicas porque no son enfermedades malignas. Obviamente estos pacientes usualmente no instauran ese líquido pleural de forma aguda, sino por ser enfermedades crónicas se van instaurando progresivamente y obviamente el paciente también va generando algún mecanismo compensatorio frente a esa situación. Entonces, solamente en aquellos pacientes que ya conocemos enfermedad maligna de fondo, que tienen derrames pleurales por enfermedad maligna, optaremos por el drenaje torácico cerrado cuando hay descompensación de su cuadro, pero comunicando, haciendo entender, en este caso a la familia o al paciente, que la enfermedad no se va a detener solamente por la prolongación del tubo drenaje torácico, ¿no? Es un método nada más paliativo. Entonces ahí habría que considerar bien si es beneficioso para el paciente o no. Porque una vez que tú retires el drenaje, igual se va a acumular. O sea, la enfermedad va a seguir. Entonces esas son situaciones en las que sí deben tener mucho cuidado para evaluar. En caso de contenido sanguíneo, definitivamente por la descompensación del paciente se tiene que colocar. Y usualmente, como en estos tiempos tenemos la facilidad de la tomografía, cuando veamos acúmulo de un contenido de más de 400 mililitros por tomografía, definitivamente ese paciente tiene que ir a la colocación de tubo de drenaje. En caso de quilotórax, igual como vemos que se descompensación, los pacientes tendrían ir a la colocación de tubo de drenaje. Y apoya aquellas combinaciones entre aire y líquido, obviamente con la situación de la complejidad, también suelen ir a la colocación de drenaje, ¿no? Sobre esto, en realidad, es muy importante que ustedes entiendan esa situación. ¿Hay contraindicaciones para la colocación de tubo de drenaje torácico? ¿Sí o no? En realidad, como una contraindicación absoluta, no aplica, porque se supone que el paciente está descompensando y hay que ayudar, ¿no? Pero sí existirían unas contraindicaciones relativas que más que contraindicaciones serían algunas recomendaciones para evitar realmente complicaciones por el mismo procedimiento. Recuerden que cualquier procedimiento potencialmente puede tener complicaciones. Entonces, esas contraindicaciones relativas, igual recomendaciones, ¿cuáles serían? Aquellos pacientes que por alguna situación tienen alteración de la coagulación, o de repente sí son anticoagulados con un problema cardíaco.
o aquellos pacientes de por sí que han sido sometidos anteriormente a procedimientos de tórax, donde van a hacer adherencias pleurales o cualquier procedimiento, o de repente previamente una placa que hayas tomado ya sabías de por sí de antemano que el paciente podría tener algún tipo de dudas. Entonces, en estos pacientes no es que no les vas a hacer, sino que vas a tener cuidado de corregirlas, lo que puedes corregir, como por ejemplo la operación de la población, o cuidado con la zona de iniciación del tubo de drenaje, las zonas de adherencias o las dunas. Básicamente es para tener consideraciones en estos casos. Bueno, entonces, todas las indicaciones de lo que podamos ver en diversas enfermedades, como hay pantalla motora, procedimientos motoras espontáneo, abierto, atención, la instalación recuerda que es adulta. En los casos de motoras puede ser un motoras traumático, que los pacientes accidentados, o motoras iatrogénico, ahora vamos a ver a qué se refiere el iatrogénico, o los enzimas, los derrames pleurales que está explicados para neoplásicos, que generalmente son los que hay que tener en consideración dependiendo de la situación del paciente, o algunas otras situaciones ya muy forzadas, digamos, como aquellos pacientes que no tienen falla cardíaca, de repente estamos exagerando, digamos, en las indicaciones que se podrían colocar, pero puntualmente evaluando muy particularmente la situación de cada caso. Pero la gran mayoría que les he mencionado, eso definitivamente tiene que colocar. Y otra vez haciendo ojo en esas contraindicaciones relativas que más que contraindicaciones son recomendaciones para poder considerar corregirlas o tener cuidado en el plan del procedimiento. Siempre para cualquier tipo de procedimiento, por favor, ustedes tienen que hacer firmar un consentimiento del procedimiento al paciente y o familia. A veces obviamos esto que parece que no importa porque no lo van a preguntar en el examen, pero cuando llega el momento de que ustedes sean médicos, a veces acá porque no ha sabido anticipar la información, tienes que explicarle al paciente y o familiar que los procedimientos cualquiera no están exentos de riesgos de complicaciones. Hasta tienes que exagerar lo que puede pasar en un menor porcentaje. Si no lo haces y te pasa, las denuncias están a la orden de tener, ¿no? Yo simplemente puedo comentar alguna anécdota. Yo era interno en un hospital Sahuar hace muchos años y mi compañero estaba con un único interno en el área de cuidados intermedios. Usualmente en cuidados intermedios no hay ningún interno, pero tuvo la suerte de estar ahí con pacientes delicados y usualmente hacía los procedimientos de colocación de tubo de reactor con vigilancia de su residente. Pero estaba tan confiado que en algún momento el residente seguro estaba ocupado en otras áreas y simplemente hizo el procedimiento, obviando un paso sin avisar al residente, como tantas veces han hecho, no había pasado nada, y encima ni siquiera hizo firmar el consentimiento. ¿Qué pasó con el paciente? Colocó el tubo de reactor torácico, perfecto aparentemente, y después el paciente empezó a chocarse y estaba con hemotórax. Y eso es lo que vamos a ver una de las complicaciones, ¿no? Y cuando vino la familia, imaginarán lo mismo, ¿no? Nadie ha autorizado que hagan el procedimiento por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y en lugar para hacer el procedimiento, idealmente debería ser un quirófano, pero esto es una mentira realmente, porque no existe un quirófano libre disponible para hacer estos procedimientos. Las áreas están ocupadas de pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores. Por lo tanto, usualmente los procedimientos se hacen con las unidades de monitoreo continuo tipo shock trauma, emergencia o los pacientes en la UCI, ¿no? En la cama del paciente, obviamente con todos los materiales que necesitamos tener en cuenta. Entonces, existen dos situaciones en las cuales ustedes pueden abordar al paciente. Si son pacientes que no están, están conscientes que te pueden colaborar, seguramente vas a optar por la posición semisentada, ¿no? Donde el paciente va a tener esa posición, ¿no? Con la mano detrás de la nuca, teniendo esa angulación de 30 a 45 grados, donde va a exponer justamente el hemitórax del lado afectado. Pero los pacientes que están críticos, inconscientes, obviamente eso no se puede dar, tampoco está en una posición de cúbito dorsal, donde uno ya tiene que habituarse a la zona, preparar la zona, donde el paciente no puede colaborar. Son
del músculo pectoral mayor. El otro punto es el borde anterior del dorsal. Y finalmente, hay una línea imaginaria del quinto espacio intermamilar que te va a cerrar finalmente esta figura geométrica, y ahí es donde debes apoyar. Si está echado con el borde pectoral, dorsal y esa línea del línea maxilar del quinto espacio intercostal que te va a cerrar finalmente esta figura geométrica y aquí inicia ahora vamos a ver. Entonces, existen para localizaciones dos zonas donde uno pudiera colocar el tubo del torácico. Olvídense esto, ¿no? Finalmente, la localización lateral la vas a poder usar en cualquier situación. Líquido, aire, lo que fuere, no hay pierde en esa situación. Eso es lo que deben tener en cuenta. ¿Dónde es el espacio? Quinto espacio intercostal. Eso es lo que no deben olvidar. Claro, quinto espacio intercostal, ¿no? Y obviamente en ese espacio que hemos visto, el pectoral y dorsal, esta parte axilar, dividimos, ¿no? Línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior. Línea axilar anterior, media, posterior. Línea axilar media. Quinto espacio intercostal, línea axilar media. Ahí incides y vas a entrar exactamente en el espacio que necesitas para todas las ecuaciones que vas a hacer. Quiero ser un poco más fino, quiero lucirme. Bueno, podrás hacer un abordaje anterior en el segundo espacio intercostal, pero acá teniendo en cuenta la clavícula, ¿no? La línea medio clavicular, acá menciona, pero solamente vas a poder abordarlo cuando tengas un demostrar esa condición. Si no, no vas a poder hacerlo. Seguramente viste en película, el paciente con una otra atención y con un lapicero, ¡pah!, le puedes hacer la parte anterior. Eso es básicamente el ejemplo. Pero si no es ahí, no es atención, pues allá, esto no va a tener. ¿Ah? Eso es el mismo gráfico. Entonces, los materiales, en realidad, como muchos de los procedimientos que vayan a hacer, hablan de tener camas estériles, necesitamos jeringas, lidocaína, hoja de bisturí, y sobre todo acá necesitamos tener dos tipos de pinzas. Una pinza más o menos roma que va a ayudar a disecar todo el espacio de la pared costal, y otro tipo de pinza tipo Crawford que va a clampar el otro extremo del tubo, porque al momento de ingresar al espacio perineal, si uno lo clampa, vamos a jugar, ¿no?, a agregar a todo el mundo de contenido, tiene que cerrarse el espacio para realmente hacer la conexión correspondiente. Lamentablemente en nuestro medio, así como muchos seguramente tienen la evidencia de que están en hospitales con pocos recursos, o si tienen muchos recursos de repente no se maneja bien o no se distribuye bien ese presupuesto, no tenemos veterinarios exclusivos para hacer ese tipo de procedimiento. Usualmente adaptamos otros materiales para confeccionar o hacer tipo de las usamos drenes tubulares tipo sondas rectales, ¿no? Pero adaptamos y finalmente hacemos el procedimiento con nosotros, ¿no? Finalmente, una cosa es el tubo, pero tiene que estar conectado a un frasco de drenaje de agua. Y eso generalmente le llaman sistema de drenaje, pero en realidad es un frasco de drenaje con ciclo de agua. Se llama frasco de drenaje con ciclo de agua o trampa de agua. Entonces, el frasco donde va a evacuarse el líquido de base es una especie de válvula. Vamos a ver ahora. El procedimiento más que lo de acá, en un sentido porque es más práctico. En forma de dibujo nada más, primero nosotros infiltramos la parte de la piel. Y la otra parte que tiene sensibilidad seguramente va a ser la gléndula, ¿no? Y infiltramos también la parte delantera, cortamos la piel y el resto de planos después de la piel, que es tejido celular subcutáneo, músculo, lo vamos a empezar a funcionar. Puede ser con la tijera de punta goma, una pinza tipo G, tipo Crawford, donde vamos a atravesar todo ese espacio para llegar finalmente a la gléndula. Vamos a sentir ya una menor resistencia, un tejido un poco más blando, donde ahí nos detenemos y lo que vamos a hacer es
pleura para que puedan entrar en este espacio que está liberado, ¿no? Acá la recomendación es la siguiente, antes de pasar a eso. Recuerden ustedes por anatomía que debajo de cada arco costal existen los paquetes vascos nerviosos. Entonces, justamente a mi compañero interno lo que le pasó es se pegó mucho al borde inferior del arco costal y seguramente lastimó uno de los vasos. Y ese vaso empezó a llenar el espacio pleural de los vasos. Pues para evitar esto, lo que uno tiene que hacer es estar pegado al borde superior del arco. Ahí disminuyes la posibilidad de lesión, ¿no? De tal manera que entenderán que el tubo de por sí no tiene la fuerza suficiente como para simplemente introducir. Nosotros necesitamos clamparla con esta especie de pinza tipo grafo de la punta para que tenga la fuerza suficiente para romper el espacio de la pleura y colocarlo en el espacio pleural. Ojo, como no tenemos tubos exclusivos de drenaje torácico, nosotros necesitamos, antes de colocarlo, acá no está bien, antes de colocarlo necesitamos fenestrar el tubo, ¿no? De tal manera que todas las fenestras deben ingresar en el espacio pleural, porque ahí también son recomendaciones por las cuales pueden haber limitaciones cuando a veces, por falta de conocimiento, de repente he hecho más orificios de lo que corresponda y algunos han quedado fuera del espacio pleural, de los dificultades. Entonces ahí va a haber otra comunicación que ahora vamos a ver. Miren ustedes la recomendación. Este es el borde superior de la costilla, miren cómo está atravesando con la pinza, está perforando la pleura, entonces está alejando de la costilla superior, no del paquete nacional de fuera. Es la manera como tú sirves clampas el extremo del tubo que debe ingresar al espacio pleural con una especie de guía de grafo que va a ayudar a perforar, ¿no? Luego ustedes le sirve de guía, coge la punta básicamente para atravesar la piel. Una vez que logras que vences la resistencia, sacas la pinza y simplemente ingresas el tubo en el espacio, asegurándote que todas las fenestras que has colocado estén abiertas. ¿Qué pasa si no colocas todas las fenestras en el espacio? Lo que va a pasar es de que, digamos, una de esas fenestras estuviese por acá. El contenido, sobre todo si es aire, va a empezar a acumularse en este espacio de la pared. Entonces, el paciente va a tener enfisema. Va a ser como comunicación. Esto finalmente es el frasco con trampa seguro de agua, que es donde se coloca finalmente ese tubo que vas a conectar, digamos, luego de haber introducido en el espacio pleural. Les voy a ir a que no se pierda un poco. Este es un tubo plástico, como han visto ustedes en la zona rectal, más o menos rígido, ¿no? El extremo, vean ustedes, el extremo que va a quedar afuera tiene que estar conectado a un tubo flexible. Seguramente se han visto, ahora vamos a ver, es un tubo flexible que vamos a conectarlo después. Y ese tubo flexible finalmente es el que se conecta al frasco. Ahora sí, ya tenemos el frasco. Este es el tubo flexible que está unido al tubo de la central del espacio pleural. Y esto tiene que ser colocado adecuadamente en este frasco. Este frasco, recuerden, tiene dos varibles. Esta vez no nos enseñan. A mí en particular no ha pasado, nadie me ha explicado. Pero dice, cambia el frasco que está lleno. Yo le puse donde se ve, le puse acá. El paciente no funcionaba, estaba peor. No, se conecta la varilla larga. Obviamente tiene que hacer el mecanismo justamente igual. Coloca por favor en la varilla larga para que haga justamente este ciclo y también para que funcione como un drenaje torácico, ¿no? Esto es lo que más se usa clásicamente. Parece para esos tiempos un poco medio primitivo, pero se suele usar y es práctico. En algunas situaciones puede haber
necesitarás de 3 cámaras cuando además de los 2 anteriores vas a usar uno como aspiración, ¿no? Entonces, es como para facilitar, digamos, la recuperación más pronta del paciente, para reinstaurar mejor sus presiones normales, ¿no? Pero lo que más es eso. Tanto así que, para que esto no sea incómodo, existen en la actualidad seguramente un equipo moderno, digamos, que va a fusionar con este sistema para que pueda tener un mejor resultado sobre estos costos. Vamos a comparar con una vez el sistema de una cámara es el que básicamente lo que va a permitir usar todas las cosas. Entonces, estas complicaciones que pueden tener en el paciente básicamente va a depender de qué cosas hemos hecho para fallar en el procedimiento. Hemorragias, ya les expliqué que puede haber hemorragias cuando uno no se percata adecuadamente de dónde va a ingresar, ¿no? Cuando está pegado a todo el lateral no está. Puede haber laceración hepática cuando no has tenido el control suficiente de la fuerza, y eso lo explicaba a los doctores cuando están en su clase de la laparoscopía, cuando ingresan los órganos, te ganan la fuerza, lo mismo, te ganan la fuerza es el control, pero foras o lesiones de parénquima pulmonar, ¿no? O a veces, esto de acá, ustedes dirán como una prolongación intraabdominal, qué raro. Recuerden que nuestro diafragma es como una campana, y si no se han percatado en la recomendación de hacerlo en el quinto espacio intercostal, no va a ser en el séptimo espacio intercostal, o más abajo. Te vas a atravesar un pequeño espacio de la cavidad torácica y te vas a ir al espacio abdominal, o vas a mencionar el paso, el hígado. La colocación subcutánea, seguramente no has disecado bien y tú crees que estás ya en la parte de la pleura, pero en realidad es una falsa guía por el subcutáneo, ¿no? El edema de pulmón de esfágogo se refiere a que tan abrupto ha sido la salida del contenido, sobre todo líquido, que al paciente lo puede descompensar y genera un edema pulmonar. Cuando hay una evacuación rápida, muy masiva, tiene que ser controlada. En obstrucción del tubo de se ha percatado que hay algún evento que se ha ingresado, y esto lo he comentado, ¿no? El sistema subcutáneo es bastante frecuente cuando no se han percatado ustedes que todas las penetras hay ingresos en el espacio interior. Obviamente es muy raro tener que algo de la leche no se ha hecho bien. Bueno. Entonces, también tienen que tener en cuenta cuándo voy a retirar el tubo de drenaje torácico. Usualmente, estas recomendaciones son las que debemos tener en cuenta. Si el drenaje es menos de 100 litros en 24 horas, seguramente ya es una indicación que de repente ya vas a retirar. Pero además, vamos a ver, recuerden que va a haber columnas, ¿no? En la medida que esto va fluyendo, una columna de aire que está oscilando de acuerdo a la ventilación del paciente. Entonces, si nosotros vemos que ya no hay oscilación de eso, entonces seguramente va a también ser una indicación de que de repente ya vamos a retirar. De repente, ya no mujer cuando el paciente tose. Usualmente cuando tose, empieza a mujer, pero cuando ya no mujer, que probablemente la expansión ya está casi completa o completa, ¿no? Obviamente, lo más lógico es de que yo ausculto al paciente y veo y noto que el volumen se escucha por completo y además lo corroboro con una placa radiográfica donde veo expansión completa o radiográfica. Pero si yo veo que está expandido por radiografía, no voy a retirar inmediatamente, no cometan ese error. Primero clampe con el extremo, dejan por 24 horas, vean al paciente si no hay ningún tipo de molestias, sigue con su radiografía de control expandido, en ese momento se esto tiene que tener en cuenta. Muy bien, entonces quiero mostrarles entonces un ejemplo de lo que estaba hablando, ¿no? Hasta esta 350. Miren, este paciente en ese estado, con apoyo circulatorio, nasal, estaba haciendo la sepsia, el paciente, lamentablemente el paciente ya
empezar a visitar los lados del tracto cáneo, músculo, a frenar el espacio cerebral, con una pinza tipo que iba a explorar el espacio de la fibra, a ayudar a bajar son situaciones reales de lo que vivimos, ¿sabes? El doctor probablemente no tenga todo a la mano, pero lo está haciendo por la urgencia del paciente. Ya no tiene un mamito bueno, va a usar lo que tenga a la mano. Y si usted tiene, está usando el set de la hoja de poder, la hoja de poder, ¿no? Para poder unificar. Ojo, usualmente tienes que usar dos hojas para unificar. La que cargas es una aguja gruesa, pero con esa aguja gruesa no vas a unificar contra ti, no tienes que usar una aguja gruesa, no sé, generalmente usan la aguja azul 23 o la 20 también, ahí está cargando una aguja. Está cambiando la aguja, después de entrar la piel. La parte más profunda que la parte de la piedra está colocando sus campos como pueda la ventana de los campos reales para pasar a la de la casa para tener un espacio más resistente. Está en vitro, está en la parte más profunda para que el paciente tenga más confort durante el procedimiento. Está ubicado en la zona donde hemos comentado y después de pasar línea axilar está cortado línea axilar media. está usando una hoja de poder más o menos del tamaño del tubo aproximadamente puede ser que sea 2 centímetros y va a empezar a incursionar por la masa que tiene. Una pieza que porque alguien que gana el centro, que no se vaya a ir a ya ha ingresado o sea, él había perforado ya la piedra porque ya la tenía previamente. Como ya no tiene perforado la piedra, ya no tiene dirigido, va a ocupar el tubo y va a colocar solamente. tranquilo como antes, señor. Ahí está nuestro una zona de pasta, está registrando la pasta, que son los huevos que necesitan para que esté en el espacio. Una vez que lo coloque, obviamente va a cambiar en este extremo, tiene que haber otra pinza para que no le apoye todo el contenido ya plantado. También está haciendo el espacio, está midiendo el espacio que está guardado, que es lo que quiere introducir en el espacio. Ahí ha plantado el extremo del tubo, ya tiene más o menos el orificio alimentado, simplemente va a recolocar en el espacio que la la punta tiene que sobresalir sobre el cielo para que haga inversión. Cuando hay dificultad es porque falta seguramente cambiar el espacio. Está tocando con su hoja de ya nos respetamos. Ahora sí, con mayor facilidad va a poder introducir. Van a ver cómo va a empezar a tener el contenido del núcleo hasta acá. Va a empezar a soltar, seguramente va a tiene ahí el contenido. Se va a va a contar, pero tiene que conectar al tubo flexible que va a tener. Son situaciones reales que tenemos el conector que va abajo es el tubo flexible tenemos que conectar y tratar de
es la normalidad de la transmisión. Está apareciendo ahí, tenemos de acoplar elementos que tenemos diseñados para eso. Y esta es una de y él está controlando el volumen de lo que sale, porque ya les expliqué que si sale muy amplio, una cantidad, una velocidad alta, va a ser la comunicación que se llama de gama. Generalmente ya he logrado conectar, lo único que tiene que hacer es fijar a la cliente. Usamos cera, con el grosor cero. Y a los alrededores tampoco fluye, porque los alrededores ingresan básicamente ya son los puntos de atrás. Ahí a veces da pena mostrar que a veces la situación, porque ni siquiera tiene portavoz. Justo no va a ser a mano, ¿no? Obviamente ustedes no van a hacer eso, ¿no? No van a hacer eso. No voy a levantar el brazo, por favor. Siempre estamos No se levanta. finalmente fijas, queda el paciente.